Ah, perdón, profe, pensé que estaba muteado. Ah, no, está bien, está bien. ¿Que Bueno, tiene un entonces, único camino para la corriente? bien. La intensidad es única en el circuito. Bien, ¿qué más podemos decir de un circuito serie? ¿Bien cómo van llenando? Los pueden llenar. ¿Qué más se acuerdan? A ver, las resistencias se suman. La intensidad es única en el circuito. ¿Qué más podemos decir? La corriente, ¿cómo es? La corriente es única en el circuito. Ya lo ¿El dijimos. voltaje? No. ¿Qué pasaba con Algo los voltajes? Sí, eran los voltajes. ¿Qué pasaba? ¿La caída de tensión o no tiene nada que ver? Exactamente. Los voltajes son diferentes. Bien, ¿por qué voy repasando esto? Porque hay que tener en cuenta qué pasa con el circuito serie y qué pasa con el circuito paralelo. En el circuito paralelo, ¿qué tenemos? ¿O qué es lo que sucede en este caso? ¿Cómo? Las resistencias se multiplican. Bueno, sí, la resistencia en este caso se multiplican y se suman a la vez. Sí. También la intensidad se divide. Bien. Así, ¿no? ¿Se acuerdan de ¿Que esta? tiene dos o más caminos independientes o algo así? Exactamente. Las intensidades son diferentes. Vamos a poner, hay más de una. ¿Qué más? Bien, todo eso está perfecto. ¿Qué más? ¿El voltaje no es el mismo o no? Exactamente. Los voltajes en cada rama son los mismos. Bien, esto era para que nosotros lo llenáramos, ¿sí? Lo último es los voltajes en cada rama son los mismos. O sea que vamos a tener siempre. Yo quiero que esto lo vayan encuadrando y que lo tengan presente, ¿sí? Que lo tengan presente a todas estas descripciones. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, todo lo que nosotros vimos de resistencia, de bobina, de capacitor, ¿sí? ¿Cuál adelanta a la corriente? ¿Cuál adelanta a la tensión? ¿Sí? Si es una reactancia capacitiva, si es inductiva, y todo eso que nosotros estuvimos viendo, ahora lo vamos a ver dentro de un circuito y más completo, más complejo. Entonces, cuando nosotros metemos todos esos elementos dentro de un circuito, hay que saber diferenciar qué pasa con el serie, qué pasa con el paralelo, ¿sí? Eso hay que irlo teniendo presente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto vayan anotándolo. O le sacan captura, toman apunte, lo que ustedes necesiten. ¿Por qué? Porque ahora les voy a presentar los nuevos circuitos que vamos a empezar a ver. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Bien. ¿Por qué hicimos todo esto? Porque ahora empezamos a ver los nuevos circuitos. Empezamos a ver los nuevos circuitos.
Y ahora les presento. Ahora, antes teníamos las fuentes de tensión y ahora vamos a empezar a ver esto, fuentes alternas, ¿sí? Fuentes de tensión alternas. Antes las que veíamos eran estas, ¿sí? Que eran fuentes de tensión continuas. Ahora lo que nosotros vamos a empezar a trabajar son fuentes de tensión, pero en alterna. Eso es lo nuevo que empezamos a trabajar ahora. Después tenemos, ¿qué era eso? Una resistencia. Una Bien, resistencia. exactamente. Esto era una resistencia. ¿Y esto? Así que parecían pelitos. Una bobina. Una bobina. Perfecto. Esta es una bobina. ¿Sí? ¿Y este circuito es serie o paralelo? Serie. Perfecto. Este es el circuito serie. Bien. ¿Cómo se calculaba, cómo pasaba de bobina a reactancia inductiva? A ver, para ir pensando. ¿Paradio o no? Ah, no, para. Creo perdido. Se pasaba 2pi por 2pi por por L. la... Sí, eso. Exactamente. Ahí está. Como no lo tenían que entregar todos el trabajo, 2pi por frecuencia por L. Se olvidaron cómo era. ¿Sí? Eso acuérdense que para pasar de... ¿En qué se medía la bobina en L? ¿Cuál era la unidad de medida de la bobina cuando estaba ¿Paradios o sola? no? No, No, es, cuando estaba sola, ohms. es una H, me parece, pero es igual a ohm. Henry. Exactamente. Cuando está así como bobina es en H y esto es Henry. Ah, es. Cuando yo lo multiplico 2pi por frecuencia por L, pasa a ser ahora sí el resultado no. Y esto se lo denomina reactancia inductiva. Entonces, a partir de hoy empezamos a ver lo que son circuitos, ¿sí? Que tienen resistencia y bobina, tanto en serie como en paralelo. ¿Sí? Entonces vamos a empezar en los nuevos temas, son circuitos RL. ¿Sí? Entonces, vamos a tener un generador al que ahora lo vamos a denominar con E, que también se mide en voltios, pero en corriente alterna se le denomina energía, se mide en voltios, pero es energía. Cuando es un circuito serie, ¿cómo están sus componentes? ¿Cómo, profe? Cuando es un circuito serie, ¿cómo están sus componentes? Con la misma corriente están. Exactamente, con la misma corriente o con el mismo hilo conductor, ¿sí? Entonces vamos a tener una única intensidad, ¿sí? Y en el circuito paralelo, ¿qué vamos a tener? Dos. Son diferentes. Exactamente. Vamos a tener una I total y después de un nodo se va a dividir en una I1 y una I2. ¿Sí? ¿Se acuerdan esto más o menos? Capaz que lo vieron solamente con resistencias. Sí, Electricidad, lo habremos visto. En electricidad o en teoría de los circuitos, quizás. Sí, no. sí, también. Bien. Acá vamos a hacer casi lo mismo, parecido, nada más que ahora se le agrega la bobina, los capacitores, a esas resistencias que ya conocíamos. ¿Sí? Entonces, cuando yo vea y me digan
Mira, tenés 2 milihenrios. 2 milihenrios. Y una frecuencia de 60 Hz. ¿Cuál sería el resultado de esa bobina para esa frecuencia? A ver, ahí, calculadoras ahí, calculando. 0,75 ohm. 0,75 ohm. ¿Lo ven? Para una frecuencia de 60 Hz, 2 milihenrios son 0,75 ohm. Si no lo entiendo muy bien esto ahora, tengo que ir a los ejercicios anteriores, ¿sí? En los ejercicios anteriores me explica el pasaje, ¿sí?, de henrios a ohm para poder yo entender ahora estos circuitos. Porque lo que yo vi individualmente, o sea, la bobina por un lado, el capacitor por otro, ¿sí? Y cómo actúan, está explicado anteriormente. Ahora estos circuitos ya directamente voy a su resolución. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí. Bien. Hasta acá, ¿se entendió lo que fue circuitos RL? O sea, es la combinación de resistencias y bobinas. Sí, Sí. no es tan difícil. Es sencillo. Hoy lo que vamos a ver son más o menos lo que tenemos en juego y a su vez cómo se dividen las corrientes. Para hacer el cálculo, el año pasado o el anterior, ¿vieron números complejos en matemática? No, creo que no. Sí, me ¿No? parece que sí, pero no me acuerdo. Bueno, para la resolución de estos circuitos se utilizan números complejos, ¿sí? Donde aparecía el número imaginario, que vendría a ser con la letra J, algunos dicen J, K o I. Ah, sí, 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 la vimos entonces, sí. Bueno, ¿se acuerdan de suma, resta, de números complejos? Sí, eso No. también lo vimos, pero mucho no. Bien. Entonces, ahora Práctica que yo les presento cómo o lo que vamos a ver y después esto cómo lo relacionamos con lo que vimos en matemáticas, que eran números complejos. Bien, esto es lo que es circuitos RL. También tenemos la otra combinación, que ¿cuál sería? la otra combinación XC, Exactamente. Que es circuito. 1 sobre 2pi por F por C. Bien. Cuando yo tengo, ahora, vamos a poner que venimos y tengo este símbolo, estamos hablando de un... ¿De qué estamos hablando con este simbolito? Con este. ¿Cómo, profe? No entendí. Cuando nosotros vemos este simbolito, ¿cómo es su nombre? ¿Cómo se llama? Ah, ¿la C o...? No, el componente en Ah, general. el circuito capacitivo, ¿no? Exactamente, el capacitor. Ah, Cuando capacitor era. nosotros vemos esto, que con el nombre C es un capacitor, su unidad de medida, ¿cuál es? Es el faradio, ¿no? Es el faradio, ¿sí? Y si yo quiero pasar de faradio a reactancia capacitiva, ¿cómo era? Es 1 ¿Sí? sobre 2pi por frecuencia por C. Perfecto. 1 dividido 2pi por frecuencia por C es el pasaje de faradios a Ah, ohm, ¿sí? Eso es para pasar de faradios a ohm. Y esto se lo conoce como reactancia capacitivo. capacitiva. ¿Sí? Eso se lo reconoce como reactancia capacitiva.
¿Cómo se calcula? 1 dividido, si lo quiero hacer en la calculadora completo, paréntesis, paréntesis, y siempre tengo que usar ahí los paréntesis. La combinación en serie es la misma, casi la misma que con el circuito inductivo, nada más que con el capacitor, y en el paralelo es lo mismo. ¿Sí? También tenemos las diferentes corrientes, I1 e I2. Y después, también tenemos acá la red. Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Cómo va a ser la corriente ahí? No. O sea, la corriente, ¿cómo es con respecto a estos dos? ¿Diferente o igual? Es Igual. igual. Es igual, exactamente. Entonces, cuando yo veo un circuito serie, yo voy a saber que estos dos van a compartir la misma corriente. ¿Y acá Sí. qué van a compartir? En el circuito paralelo, ¿qué es lo que comparten? La misma. No. Sí, si vos estabas pensando en eso, decilo, era eso. La misma. No sé, ahora me hizo dudar. Lo que está en Si el este, medio, com- ¿no? si este comparte la misma corriente, ¿acá qué van a compartir en el ¿Los circuito paralelo? voltajes? Exactamente. O Ah, sea que si yo acá tengo 10 voltios, ¿cuántos sí. voltajes voy a tener acá? 10, ¿o 10. no? 10. ¿Y acá? 10. También, perfecto. Eso quiero que vean. Yo quiero que vean que en todas las ramas voy a tener 10. Y si yo acá tengo 1 ampere en la resistencia, ¿cuánto ampere voy a tener en el capacitor? 1. Uno también. Ah, También. ¿cómo? ¿10 era? El 10 era el voltaje de acá. Ah, 1 entonces. ¿Y qué va a pasar con la corriente? ¿Qué va a pasar con los voltajes acá? ¿Van a ser iguales? No, Ahí no era igual, ¿eh? Ahí no era. no Ahí eran igual. sí. Tienen que analizar que los voltajes van a ser diferentes en cada uno de los elementos. ¿Y acá Sí, qué es sí. lo que va a ser diferente? ¿La intensidad o no? La intensidad es Exactamente, las diferente. intensidades. Entonces, todo lo que planteamos en un principio, todo lo que planteamos en un principio de lo que es la corriente, las tensiones con respecto al serie, con respecto al paralelo, también pasa acá, ¿sí? En los circuitos con alterna, también pasa lo mismo. En general, el circuito serie y el circuito paralelo se comportan de la misma manera. Sí. Y eso lo tienen que tener presente a la hora de ir resolviendo los ejercicios. ¿Sí? Sí, sí. No sé si se fue entendiendo, ¿sí? Capaz que fue mucho, fue poco. ¿Qué les pareció? Sí, es casi un repaso de lo que hemos estado viendo, así que no, mucho no creo que sea. Espectacular. Y esto es lo que es el próximo trabajo práctico. El próximo trabajo práctico, que ahí sí todos tienen que entregar, va a ser cómo va a ser la resolución de estos circuitos, ¿sí? De estos ejercicios. Pero que ahora, porque es solamente para que yo quiero que ustedes tengan en cuenta cómo, ¿sí? Cómo voy dándome cuenta cuándo es serie, cuándo es paralelo, qué pasa en el serie, qué pasa en el paralelo, porque me pasa mucho que a veces eh, por ahí tienen los datos y no se dan cuenta que en el paralelo las tensiones son la misma o en el serie la corriente es la misma. Entonces eso quiero que vaya quedando claro, entonces vamos haciendo clases cortas pero concisas, que se lleven poquitos temas y que los aprendan. No sé si les parece así, que las clases sean ahí medias cortas pero con mucho contenido. Sí, profe, está bueno. Así así como me comentaban ayer, no se cansan, no están atrás de la pantalla, no están cansados y demás. Entonces, armo las clases cortitas, así ustedes pueden estar después pensándolas, cómo fue, qué entendieron, qué no entendí, y en la próxima clase volver a preguntar lo que no había entendido anteriormente. Eso es una idea que tengo y que propongo, como ya me decían que se sentían un poco desmotivados con las clases. Una idea que traje o que traigo ahora para ustedes. Ahí ustedes me dirán, sí, profe, me gusta o no, profe, no me gusta. Sí, está bueno. Bien, bien. Bueno, bueno, hasta acá se entendió, quedó claro. Hoy me llevo que
qué pasa en el serie, qué pasa en el paralelo, ¿sí? Eso me lo llevo anotadito, lo tengo acá en la clase y después lo vuelvo a ver. La próxima clase vamos a ver lo que es resolución de estos circuitos, ¿sí? Cuando yo quiero resolver la R total, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo resuelvo? ¿Sí? ¿Y qué me influyen los grados? Bien, porque vieron que acá hay grados. ¿Se acuerdan qué grado tiene el capacitor? El Menos capacitor 90. tiene menos 90. ¿Y la bobina? Más 90 grados. 90 grados positivos. Bien, esas cositas también las tienes que tener claras, ¿sí? Porque al momento de resolver, tengo que tenerlo claro eso también. Y bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Cómo podrían ser los ejercicios de eso? Tipo, además de sacar, de pasarlo de la frecuencia ohms. Bien. Cuando vos tenés todo no, ¿qué tenés que buscar? Lo de la intensidad. Claro, porque vos lo tenés separado, ¿sí? Vos lo vas a poner, si lo vemos así, la resistencia la tenés en ohm y el capacitor en faradios. Entonces tenés Sí. pera y manzana. Después, ¿qué haces? Cuando lo pasás a la reactancia capacitiva, tenés peras y peras, de la misma manera. Entonces, como tenés todo en ohm, ahí voy a buscar intensidad total, voltaje en cada rama, o voltaje en cada uno de los elementos. Sí. Cuando yo voy a graficar, porque después, cuando busco ya no se va a llamar más resistencia total, sino se va a llamar impedancia, porque estamos hablando de parte imaginaria, de parte Sí, sí. real. Esa parte imaginaria y real se grafica en un gráfico aparte, tienen un ángulo, ahí es donde empieza lo copado, y lo pesado a su vez. Esto es como una introducción a lo que vamos a ir viendo. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Era Bueno, eso. no, está bien, no hay problema. Ustedes pueden preguntar lo que quieran y lo que les parezca. Eh, ¿Alguna otra pregunta así como esta? Está buena. No, 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 no. No, ninguna. Bien. Cande, vos que te habías desmuteado, capaz que me vas a preguntar algo. No, Ah, bueno. le quería preguntar otra cosa. Si Bueno, subía pregunta. esta clase la subía enseguida o no. Sí, ya la subo enseguida, porque viste que recién estaba terminando de subir aquella, o sea, Sí, la sí. de los circuitos, y ahora subo esta enseguida. Subo esta enseguida, sí, a ver. Justo ya se subió la Ah, bueno. de electrónica. Y ahora, Profe, yo le quiero hacer una pregunta. bueno, Lo del trabajo práctico, o sea, lo que sabía que entregar ayer, usted lo ve, sí. pero ahora lo ve nomás, no le pone nota ni nada, si se lo mando. No, ya, digamos, hoy a las 6 de la tarde es el cierre, y ahí ya tengo que poner, después cuando lo empiece a analizarlo, les pongo nota. Ya hoy cierra a las 6 de la tarde en la entrega. Bueno, veo si alcanzo hasta las 6. Bueno. Profe, el trabajo yo lo envié por Classroom. ¿Está bien o se lo Sí. mando por el correo que nos mandó ahora No, nuevo? no está bien, ya me han entregado por Classroom y nomás tengo que entrar al Gmail. Así que no, pero está bien, no hay problema. ¿Y te llegó? Bueno, me fijo. ¿El mío le llegó, profe? Profe, ¿y si Sí, se lo entrego fuera de término, o sea, fuera de la hora? o sea, fuera de la hora sí lo puedes entregar, se puede entregar. Ah, bueno. Por ahí, por ahí, no sé, te va a descontar algún que otro puntito, pero no es el Sí, único trabajo que vamos a entregar en el, en el trimestre. ah, bueno. Vamos a tener otros trabajos más. O sea, Bueno, no es el, igual, me preocupa igual. bueno, me llegó porque recién me saltó, el de Lucas y el de Emilio me llegó. Y vos me dijiste que me lo entregaste por Classroom. Acá no lo veo. Capaz que tengo que entrar al otro. A ver si entro al Classroom. Porque si me lo toma como clase, como tarea entregada, sí. A ver, a ver. Un segundito. Ah, sí, ya aparece como tarea entregada. Sí. Ah, bueno, listo, gracias. Ya está. Ahí aparece como tarea entregada. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos?